Continuando con la exposición de la función judicial y administración de justicia, es momento de hablar de un órgano autónomo que es la Defensoría Pública. En el artículo 191 se establece cuál es la función de la Defensoría Pública, pues que es garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas por estado de indefensión o condición económica, social, cultural, que no puedan acceder a estos servicios para protección y defensa de sus derechos. Cabe indicar que la Defensoría Pública garantiza el oportuno, eficiente, eficaz y gratuito patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. Esta Defensoría Pública como órgano autónomo es indivisible y funcionará de manera desconcentrada en el ámbito administrativo, de manera económica y financiera. Esta estará representada por un defensor público general que, muy aparte de contar con los recursos humanos equivalentes a los de la Fiscalía General del Estado. Este durará en sus funciones 6 años, en el cual tendrá que concursar y cumplir con requisitos establecidos en el artículo 192 para poder acceder a este concurso y a este puesto de trabajo. Además, cabe indicar que dentro de las facultades que debe de cumplir este defensor público general, también se establece cuál es el acceso de los defensores públicos en general para acceder por medio de los respectivos concursos de mérito y oposición a un puesto como misional, es decir, como defensor público. También encontramos que las facultades de jurisprudencia o de derecho en las diversas universidades pues también accederán a tener dentro de sus respectivas universidades centros en el cual puedan trabajar con la Defensoría Pública para brindar precisamente como órgano también auxiliar de la Defensoría Pública acceso a la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos y asesorías jurídicas. Por lo tanto, la Defensoría Pública va a estar garantizando que dichos lugares, bajo la supervisión de la Defensoría Pública, también sirvan y faciliten el acceso a la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos. El artículo 194 nos habla de la Fiscalía General del Estado, en el cual señala también que es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible, además que de manera desconcentrada va a funcionar y de manera económica, financiera y administrativa autónoma. También se menciona que dicho fiscal general pues va a, mediante ciertos requisitos que se establecen en el artículo que antes he mencionado y en el 195 de la Constitución, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes y las funciones que debe cumplir de manera preprocesal y procesal penal de parte de la Fiscalía. Es importante ver de qué forma debe de cumplir los requisitos para poder acceder a dicho concurso como fiscal general de la nación. Además de que los fiscales y agentes fiscales también tendrán que entrar mediante su respectivo concurso de mérito oposición y gozar de una carrera fiscal en el cual lo señala también mediante la ley específica que garantiza la carrera fiscal según lo que establece el artículo 197 de la Constitución, en el cual se determinan las regulaciones y lo que señala la ley en cuanto a la profesionalización continua, además de evaluación periódica y servidores que tendrán que cumplir para la promoción y permanencia de la carrera fiscal. Es muy parecido y similar la Defensoría Pública y la Fiscalía General en cuanto a la orientación de cómo van a ser elegidos y la garantía también que tienen ambas instituciones autónomas en gozar una carrera respectiva, tanto fiscal como defensorial, para los agentes fiscales, así como para los defensores públicos misionales. Cabe indicar también que la Fiscalía General del Estado establece un sistema nacional de protección de asistencia a víctimas, testigos y participantes de procesos penales. Es muy importante que esto lo garantice la Fiscalía General para la participación
de las organizaciones y la sociedad civil. Esto debe ser bajo principios de accesibilidad y responsabilidad, además de oportunidad, eficacia y eficiencia. Esto lo señala el artículo 198. El 199 ya nos habla sobre los servicios notariales que son públicos y de qué manera van a funcionar. Cabe indicar que existe una ley específica, una ley notarial que establece de qué forma, en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial, en base al articulado que señala, de qué manera se van a llevar a cabo los concursos adecuados para ser elegidos los notarios respectivos a estas notarías específicas a nivel nacional. ¿Qué tiempo dura un notario en funciones? ¿De qué manera va a concursar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los deberes, responsabilidades y obligaciones que deben de cumplir dichos funcionarios para ser elegidos bajo concurso público, oposición y mérito adecuado e impugnación y control social? Cabe indicar que esto también lo vamos a encontrar en el artículo 200 de la Constitución ecuatoriana. Hago una pausa porque de aquí corresponde hablar sobre la rehabilitación social en el artículo 201 de la Constitución ecuatoriana. Para hablar de aquello es importante mencionar que también se establece en el artículo 51 de la Constitución, en el cual nos habla sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Esto entra en concordancia con el artículo 201, 202 y 203, que en este momento explicaré sobre aquello. El sistema de rehabilitación social tiene una finalidad, que es la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. Esto es importante entenderlo para saber que las personas privadas de libertad gozan de una protección y garantía de sus derechos que les da el Estado ecuatoriano y el desarrollo a sus capacidades dentro de lo que se establece las personas sentenciadas. Estas personas que tienen derechos y tienen que cumplir también responsabilidades a recuperar su libertad. Cabe indicar que dentro de lo que establece este sistema de rehabilitación social es para personas sentenciadas, pero las personas que no están sentenciadas y que habitan dentro de estos lugares sin sentencias, como sabemos, hasta cuando dure la prisión preventiva, que en nuestro país, en delitos que no superan los 5 años, pues va a durar 6 meses, y en delitos que superan los 5 años, pues puede durar hasta 1 año, y en el cual va a colocar la prisión preventiva, por lo tanto, quedarían en libertad si no son sentenciados antes. Esto lo menciono por cuanto esta garantía constitucional se establece claramente dentro de la Constitución, además de que dentro de los artículos que estoy mencionando, 201, 202 y 203, habla de un sistema que garantiza, pero a las personas privadas de libertad sentenciadas. Cabe indicar aquello, sentenciadas. Por lo tanto, mediante el organismo técnico encargado para evaluar con políticas públicas, políticas de administración de centros de privación de libertad, en el cual se basan bajo estándares de cumplimiento con fines de este sistema en cuanto a los centros de privación de libertad, para ser llevados, manejados de una manera adecuada por el Estado. Claro que la Constitución establece de que pueden ser llevados de manera autónoma por gobiernos autónomos descentralizados, pero en la práctica no se maneja así. Actualmente sigue siendo el Estado quien lleva el control de los mismos, por la enorme responsabilidad, además de que también por la dificultad, por el gasto económico que genera el sistema, en este caso, de rehabilitación social, mediante organismos también que trabajan como el SNAI, entre otros ministerios que trabajan en concordancia para el sistema de rehabilitación social. Además de que el personal de seguridad técnico y administrativo tiene que ser nombrado por un organismo de rehabilitación social adecuado, en el cual va a velar para que éste sea bajo condiciones técnicas muy específicas, en el cual de manera psicológica y cognitiva ameriten el ingreso
a este sistema. El artículo 203, para terminar, establece de qué manera van a seguir las directrices para manejar el sistema de rehabilitación social, en el cual se señala que las personas sancionadas con penas de privación de libertad, como antes mencioné, son las que se van a llevar bajo un proceso de rehabilitación. Situación que tal vez no comparta del todo, porque también se debió haber tomado en consideración las personas no sentenciadas, porque es el caso, y lo conocemos todos, que muchas personas están privadas de su libertad una y varias veces y no son sentenciadas porque solucionan sus problemas jurídicos y lógicamente no reciben ningún tipo de rehabilitación. Como he mencionado, esto es a criterio personal. Sin embargo, en cuanto a lo que establece este artículo 203, claramente señala que solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y son los que estarán autorizados para mantener a personas privadas de libertad. Mas, sin embargo, como he mencionado, no se divide adecuadamente a personas sentenciadas con personas que no están sentenciadas, es decir, en las cárceles llamadas cárceles regionales o modelo, están al igual que en las cárceles viejas, normales, habitando personas sentenciadas y no sentenciadas, por lo cual este es uno de los principales problemas por los cuales no se puede llevar a cabo una rehabilitación consciente, adecuada y técnica. Por lo tanto, como he mencionado, este es un criterio personal y que de nada sirve lo que podamos leer, porque no se puede llevar una rehabilitación adecuada si no se llega a cumplir lo que establece la propia Constitución, que estas cárceles sean especialmente para personas sentenciadas y no personas que estén sin sentencia. Sería todo hasta el momento. Fue un placer. Muchas gracias de mi parte. Espero volver a estar invitado en este momento. Gracias.